Ya vimos las llamadas integrales inmediatas, entonces que nos permiten resolver sin ningún tipo de transformación a una integral. Ahora, dada por ejemplo esta integral de x por la raíz de 1 más x cuadrado diferencial x, ninguna de las integrales inmediatas nos permitirá resolverla, entonces así como está. Aparecen aquí entonces reglas que son distintos métodos de integración según la forma que tenga la integral que se presenta. Vamos a analizar en primer lugar la llamada regla de la sustitución. La regla de la sustitución se utiliza cuando la función que tenemos que integrar surgió a partir de haber derivado utilizando la regla de la cadena, una función que es compuesta. Repasemos esto entonces. Si nosotros tenemos que hallar la derivada con respecto a x de f de g de x, aquí está la función compuesta. Por la regla de la cadena, esto es f' de g de x, la derivada de la función exterior evaluada en la función interior, multiplicada por la derivada de la función interior que es g. Esto entonces, si utilizamos la notación diferencial, el diferencial de f de g de x va a ser igual a la derivada de g de x por g' de x diferencial x. Si aplicamos la integral a ambos miembros, entonces lo que nos va a quedar es que la integral de este tipo de funciones, de la derivada de f evaluada en g por g' de x diferencial x va a ser igual a f de g de x más la constante de integración, ¿sí? O sea, nosotros tenemos esta expresión en el integrando, decimos, y lo que tenemos que identificar es cuál es la sustitución, que todavía no mencionamos cómo, tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser entonces esta sustitución? Vamos a llamarle u, vamos a introducir un nuevo nombre de variable, u, a la función g de x. Esto entonces va a significar que voy a tener a la integral, le voy a llamar con f mayúscula, que ya sabemos que es la derivada de la función f mayúscula de u. Y el resto entonces, si esto es u, utilizando las derivadas, vamos a tener que la derivada de u con respecto a x va a ser g' de x. Luego, diferencial u será g' de x diferencial x. Eso es entonces lo que nosotros tenemos en esta parte de la integral y en esto tenemos u. Nada más le llamé f mayúscula, que ya sabemos que es la derivada. Entonces nos queda f de u diferencial u. Y nosotros a partir de allí resolvemos una integral que se vuelve inmediata. Posteriormente recuperamos el valor de u para escribir la expresión final. Volviendo al ejemplo que se planteó primero, vamos a llamarle u, esto es cálculo auxiliar, al radicando 1 más x cuadrado. Diferencial u va a ser entonces 2x diferencial x. Nosotros tenemos x, nada más está faltando la constante 2 para que nos quede el diferencial u. Cuando es una constante únicamente lo que está faltando, es posible la aplicación de este método. No sería aplicable si es que nosotros no tuviéramos la variable. Nosotros no agregamos variables, sino equilibramos constantes, no más que nos faltan en el diferencial. Entonces, acá nosotros tenemos 2x diferencial x, yo tengo que agregar un 2 para que me quede el diferencial u, y lo que agregué multiplicando tengo que equilibrar dividiendo para que me quede una expresión equivalente a la anterior. Esto es entonces 1 medio por la integral de la raíz de u
y el resto pasó ahora a ser diferencial u. Raíz de u ya tengo entonces u elevado a la 1/2, que es lo que yo tendría que integrar, ya se volvió una potencial, así que esto es igual a 1/2 constante por, le sumo 1, 3/2, y divido por ese exponente, más la constante. Seguimos transformando, entonces esto simplifica. Así que recupero el valor de u dijimos que es 1 más x cuadrado elevado a la 3/2 por 1/3 más la constante, y ahí entonces quedó resuelta la integral por el método de sustitución. Tomemos un segundo ejemplo de aplicación de la regla de la sustitución. Tenemos que resolver la integral del seno por el coseno de x diferencial x. Recordemos que seno y coseno cada uno es la derivada del otro con alguna diferencia de signo. Entonces tenemos que elegir quién es u. En cálculos auxiliares voy a tomar u igual al seno de x. Si hallamos diferencial u, será coseno sin diferencia de signo, la derivada del seno es el coseno de x diferencial x. Eso es lo que tengo entonces directamente aquí. Aquí nos va a quedar la integral de, entonces directamente u diferencial u. Y esto lo resuelvo como u cuadrado sobre 2 más la constante. Ahora voy a recuperar lo que vale u, que es seno de x. Tengo entonces seno cuadrado de x, 1/2, más la constante de integración. Tomemos un tercer ejemplo. Integral de x cubo por el coseno de x cuarta menos 2 diferencial x. Acá entonces voy a tomar en cálculos auxiliares u igual a x cuarta menos 2. Diferencial u será 4x cubo y 2 es constante, derivado, entonces no va a quedar directamente nada con respecto a ese término. Esto es diferencial x. Lo que tenemos es x cubo y diferencial x. Como variables no tengo que arreglar, puedo aplicar este método. No tengo el 4, entonces agrego el 4 para que nos quede exactamente diferencial u y lo divido para que nos quede entonces una expresión equivalente. Esto va a ser 1/4 por la integral de coseno de u diferencial u. La integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno justamente es el coseno. Así que esto va a ser seno de u más constante. Tengo entonces 1/4 por, y la derivada, perdón, el seno, recupero lo que vale u, que es x seno de x cuarta menos 2 más constante, entonces resuelta la integral. Continuando con otro método de integración o técnicas de integración, como vamos a encontrar, vamos a trabajar ahora la integración por partes. Se llama este método o técnica que estamos por iniciar. Como antes había dicho, las distintas reglas de derivación se corresponden con distintos métodos también de integración. Habíamos visto ya anteriormente que la regla de derivación de la cadena, la regla de la cadena, se corresponde con el método de sustitución. Aparece ahora esta integración por partes que se corresponde con la derivada de un producto de funciones. Recordemos que si tenemos que derivar con respecto a x al producto de f de x por g de x, entonces es la primer función por la derivada de la segunda más la derivada de la primer función por la segunda sin derivar. De esta forma entonces, si multiplicamos a ambos miembros por diferencial x, esto nos va a quedar el diferencial del producto de f de x por g
diferencial x más f' de x por g de x diferencial x. Ahora, si aplicamos integral a ambos miembros, vamos a tener, lo pongo con un color, integral de diferencial, integral, integral. Integral del diferencial nos va a quedar directamente f de x por g de x. Y en el segundo miembro, las dos integrales que estamos viendo, es decir, integral de f de x por g' de x diferencial x más la integral de f' de x por g de x diferencial x. Si nosotros despejamos a esta expresión que aquí tenemos, nos va a quedar que la integral de f de x por g' de x diferencial x es igual a, tendría que pasar, este término ya está y este pasa restando, es decir, f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x diferencial x. Y esta es entonces la forma en la que se trabajan este tipo de integrales que deben resolverse por partes, decimos, en donde la forma del integrando es una función por la derivada de otra diferente de esta, no es la misma derivada de esta función. Para simplificar la escritura podemos llamar u a f de x y g de x será b. Si hallamos diferencial u, será entonces f de x diferencial f' de x, diferencial x, y diferencial b será g' de x diferencial x. Si sustituimos esto, lo que tenemos va a quedar la integral de f de x, que es u, y el resto, esta expresión es diferencial b. Entonces, es igual a f por g, es decir, u por b menos la integral de f de x diferencial x, f' de x, diferencial x es diferencial u, y g es b, es entonces b diferencial u. Entonces, teniendo una integral de la forma u por la diferencial de una función diferente, es igual al producto de las dos funciones menos la integral de b, sería que es la segunda función, por la diferencial de la primera. Vamos a ver distintos ejemplos entonces para mostrar la aplicación de este método técnica. Tomemos este primer ejemplo, la integral de x por seno de x diferencial x. Ninguna de estas dos funciones es la derivada de la otra, entonces no puedo aplicar la sustitución. Probamos entonces con este método de integración por partes. Voy a tomar u igual a x y diferencial b será el resto, es decir, seno de x diferencial x. Si u es igual a x, entonces diferencial u es igual a diferencial x. Y diferencial b es esta expresión, luego integrando vamos a sacar b. La integral del seno es menos coseno de x. Vamos a hacer entonces, esto es la integral de u diferencial b, según la formulita que veíamos recién. Recordemos que u por b, es decir, menos x por coseno de x, menos la integral de b diferencial u, es decir, va a quedar más, porque es con este menos coseno de x, y diferencial u es diferencial x. Lo sigo resolviendo entonces. Es igual a menos x coseno de x, y la integral del coseno es el seno más seno de x más la constante de integración, y en esto entonces consiste la resolución. Un segundo ejemplo que vamos a tomar, no nos parece que hubiera producto de dos funciones, pero es para resolver la integral en donde el integrando es el logaritmo, por ejemplo, una de las funciones trascendentes. Vamos a tomar entonces a u como el logaritmo de x
con lo cual diferencial u será 1 sobre x diferencial x. Por otra parte, lo que queda diferencial x será diferencial b, luego b integrando es igual a x. Voy reemplazando entonces, formulita es u por b, x por el logaritmo de x, menos la integral de b, x, diferencial u es 1 sobre x diferencial x. Acá entonces esto simplifica por la variable y nos va a quedar x logaritmo de x y esto será menos la integral de diferencial x que es x. Entonces es menos x más la constante. Por último puedo sacar factor común, logaritmo de x menos 1 más la constante para terminar de resolverlo. Tomemos aquí un tercer ejemplo, la integral de e a la x por seno de x diferencial x. La cuestión aquí es, ninguna de las dos funciones es derivada de la otra, ni la puedo transformar en la derivada, por lo tanto sustitución no es. Ahora, cuando resolvemos una integral por partes, en general tratamos de tomar a u como una función que se vaya achicando, por así decirlo entre comillas, a medida que nosotros la vamos derivando. En este caso, si nosotros derivamos e a la x queda igual, y si derivamos el seno se transforma en el coseno, pero sigue estando la trigonométrica. Esta tiene unas características particulares entonces. Vamos a tomar a u como e a la x, con lo cual diferencial u será e a la x diferencial x. Y a diferencial b la vamos a tomar como seno de x diferencial x, integrando entonces b será igual a menos coseno de x. Reemplazo entonces, esto nos va a quedar u por b menos e a la x por coseno de x, menos la integral de b, convierte en más, de b, diferencial u, es decir, e a la x, diferencial x. Cuando tengo que resolver esta integral, se convirtió en una relativamente parecida. No aumentó el grado, no disminuyó, pero entonces queda como parecida a esta. Tengo que volver a aplicar el método de integración por partes para resolver, es decir, voy a tomar u igual a e a la x, diferencial u será e a la x diferencial x. Y coseno de x, diferencial x será diferencial b. Coseno de x diferencial x, con lo cual b es igual a seno de x. Vuelvo entonces sobre el ejercicio y reemplazo. Menos e a la x, coseno de x, y acá tengo u por b menos la integral, tengo que volver a aplicar la fórmula, ¿sí? U por b, así que será más e a la x por seno de x, u por b, menos la integral de seno de x, diferencial u, e a la x, diferencial x. Si observamos entonces, esta integral es como la que nosotros partimos. Lo que hacemos es tomar este primer miembro y a todo esto como segundo y trabajar con ambos. Si este término lo pasamos al primer miembro, van a sumar, porque se trata de dos veces la misma integral. Entonces, si sumamos dos veces la misma integral, va a ser dos veces integral de e a la x, seno de x, diferencial x. Es igual a, ¿qué nos quedó en el segundo miembro? Nos quedó e a la x, factor común de seno de x menos coseno de x. Despejando, aquí nos va a quedar la integral de e a la x, seno de x, diferencial x, es igual, pasamos al otro miembro y va a ser un medio de e a la x, seno de x menos coseno de x, y le agrego la constante de integración final.
Es decir, que la integral la resolvía volviendo a aplicar el método de integración por partes dos veces y después en algún momento tengo entonces una integral como la que tenía al comienzo y la sumamos y de esa forma encontramos la solución. Un tercer método de resolución de integrales es el llamado descomposición en fracciones simples o en fracciones parciales. Este caso se aplica cuando se tiene que resolver una integral en el que el integrando tiene la forma de un cociente de dos polinomios. Consideremos ahora este ejemplo. El polinomio numerador tiene grado menor que el del denominador. En cálculos auxiliares, entonces, vamos a comenzar buscando las raíces del polinomio denominador. Puede ser que tengamos que aplicar casos de factoreo o buscar mediante la resolvente según el grado que este polinomio tenga. En este caso, entonces, buscamos mediante la resolvente, va a ser menos 1 más menos la raíz de 1 más 4 por 1 y por 2, que es 8. Todo sobre 2. Esto es menos 1 más menos 3 sobre 2. Es decir que a este polinomio denominador, entonces lo podemos expresar, según cálculos auxiliares, como x cuadrado más x menos 2, lo expreso como, esto serían las dos raíces, menos 1 más 3 sobre 2, la primera raíz es 1, la segunda raíz, menos 1 menos 3, menos 4 sobre 2 es menos 2. 1 positivo y menos 2 las dos raíces. Entonces, este polinomio se expresa como x menos 1 por x más 2, no importa el orden, tengo que poner las dos raíces. Lo que hacemos es, según la cantidad de polinomios que tenga acá, en este caso 2, lo que voy a hacer es descomponer en una suma de dos fracciones simples o parciales y le voy a poner como numeradora letras que tengo que buscar cuál es su valor. Voy a poner entonces a sobre x menos 1 más b sobre x más 2. Entonces, según la cantidad de polinomios aparecerá la cantidad de letras que sean necesarias. Continuando entonces con los cálculos auxiliares, lo que voy a hacer es expresar a esto mediante un común denominador. Tengo entonces x menos 1 que multiplica a x más 2. En el numerador voy a tener a que multiplica a x más 2 más b que multiplica a x menos 1. Aplicamos entonces la propiedad distributiva en el numerador. A por x más 2a más b por x menos b. Todo sobre x menos 1 por x más 2. En definitiva, los que tienen x van a ser a más b que multiplica a x y 2a menos b son términos independientes. Sigo teniendo en el denominador el producto de x menos 1 por x más 2. Recordemos entonces que si tenemos igualadas a estas dos expresiones, los denominadores son iguales, que ya lo vimos, por eso lo hicimos de esta forma, pero los numeradores también. Es decir que x, que tiene coeficiente 1, se corresponde con esta x en esta expresión, es decir, a más b es igual a 1. Y por otra parte tenemos que el 5, término independiente, se corresponde con 2a menos b es igual a 5. Nos quedó entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolver por cualquiera de los métodos conocidos para calcular los valores de a y b. En este caso nos queda sencillo trabajar por sumas y restas, ya que sumamos y se cancelan. Va a quedar que 3a es igual a 6, luego a es igual a 2. En este caso, entonces, si sustituyo, nosotros tenemos que a vale 2, así que b en este caso sería 1 menos 2, es decir, menos 1.
Tengo entonces los valores de A y de B que sustituidos acá nos quedaron resueltas lo que son las fracciones simples. Ahora, si vuelvo entonces a lo que tenía, nosotros tenemos esta integral, borro para tener más espacio, y ahí yo tengo integral de x más 5 sobre x cuadrado más x menos 2 diferencial x es igual a, en el lugar de A reemplazo 2 sobre x menos 1 y b es menos 1, menos 1 sobre x más 2. Sería entonces, le agrego la integral y esto es diferencial x. Entonces, para que nos queden en las dos expresiones igualadas. Diferencial x. Aplicamos la suma o diferencia de integrales en este caso, ya extraemos el 2, tengo el 2 por la integral de diferencial x sobre x menos 1, menos la integral de diferencial x sobre x más 2. Esto entonces, como la derivada de esto es 1, que es lo que tengo, la derivada de esto es 1, que es lo que tengo, se trata entonces de logaritmo natural, es decir, 2 por el logaritmo natural se pone valor absoluto, como dijimos, para asegurarnos de que sea realmente un logaritmo de un número que exista, logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x más 2, valor absoluto, más la constante de integración. Segundo ejemplo, tenemos este cociente x al cubo más x dividido x menos 1 diferencial x. Como vemos, el grado del polinomio del numerador es mayor que el del grado del denominador. Lo que comenzamos haciendo entonces es una división de polinomios. Es decir, como se trata de x menos 1, podemos aplicar Ruffini. Si esto no fuera así, hacemos la división más larga de polinomios, ¿sí? Así que tengo 1 para x cubo, 0 para x cuadrado, 1 para x, 0 para el término independiente, un 1 entonces en este lugar para la división. Así que baja el 1, multiplica, suma y tenemos por último entonces resto 2. Esto va a ser el cociente en x será igual a, esto va a ser x cuadrado más x más 2 y el resto entonces 2. Expresamos a esta división mediante el cociente x cuadrado más x más 2 más el resto, dijimos que es un 2, sobre el divisor, que es x menos 1. Todo esto entonces diferencial x. Aquí entonces vamos aplicando, tengo la integral de esta suma, es la suma de integrales, estas son todas potenciales, ya las puedo ir resolviendo. Esto es entonces x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más 2x, y esto, el 2 entonces es constante y el resto es el logaritmo, así que dos veces el logaritmo del valor absoluto de x menos 1 más la constante de integración. Es decir que, en general entonces, cuando el polinomio numerador tiene grado mayor que el polinomio denominador, efectuamos la división y hacemos el cociente más el resto dividido por el divisor, y a eso le aplicamos entonces los métodos de integración o si son integrales directas y las resolvemos. Un tercer ejemplo que tomamos es 4x sobre x cubo menos x cuadrado menos x más 1 diferencial x. Tengo que factorizar entonces este polinomio del denominador. Si observamos, reemplazando x por 1 va a ser 2 menos 2 queda 0, quiere decir que 1 es una raíz. Lo que voy a hacer entonces es dividir a este polinomio por x menos 1, ya sabiendo que se trata entonces de una raíz. Así que tengo 1 menos 1 menos 1,
1 dividido por 1. Entonces comienzo, aquí va a quedar 0, por 1 es 0, menos 1, tengo entonces menos 1, 0. ¿Sí? Ya dijimos que se trata de una raíz, así que acá entonces este polinomio cociente va a ser x cuadrado menos 1. Siendo x cuadrado menos 1 se puede factorizar, se trata de una diferencia de cuadrados. Es decir que x al cubo menos x cuadrado menos x más 1, polinomio de tercer grado, vamos a tener una raíz es x menos 1, pero cuando resuelvo esta expresión factoreo, diferencia de cuadrados, vuelve a aparecer un factor x menos 1. Es decir, es x menos 1 cuadrado por x más 1, el otro factor que surge de aquí. Cuando tengo que hacer la descomposición, en este caso aparece entonces uno de los factores con un grado mayor al primero. Cuando ocurre esto, tengo entonces que igualar 4x sobre x cubo menos x cuadrado menos x más 1. Tengo que igualar a una suma de 3 fracciones simples, porque aquí está un cuadrado y este es uno aparte, ¿sí? Así que voy a poner a y tengo entonces que hacer una descomposición, los que tienen un grado mayor al primero, desde el grado 1 hasta el grado mayor que aparezca. Es decir, que si hubiera estado al cubo, por ejemplo, aparecería más c sobre, y ahí pongo entonces ese denominador al cubo, y más c sobre x más 1, que sería el tercer factor. Una vez que está hecho esto, entonces hacemos el cálculo del común denominador, que va a ser el producto de estos dos. Tengo entonces x menos 1 al cuadrado por x más 1. Acá, cuando aplico esto, va a ser x menos 1 tiene este como denominador, uno de estos factores por x más 1. Así que es a que multiplica a x cuadrado menos 1, teniendo en cuenta que se trata del producto de x más 1 por x menos 1. Más entonces b que multiplica a x más 1 y más c que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Tengo que desarrollar entonces todo para efectuar después la igualación. Tengo entonces a por x cuadrado menos a más b por x más b más, eso es un trinomio cuadrado perfecto, c por x cuadrado más c menos 2c por x, todo sobre x menos 1 cuadrado sobre x más 1. Reordenamos términos, entonces tengo lo que tiene factor común x cuadrado, va a ser a más c por x cuadrado. Lo que es lineal en x va a ser más b menos 2c por x. Y términos independientes son b, a y c. b más c menos a. Todo sobre el mismo denominador, x menos 1 cuadrado por x más 1. Ahora tengo que efectuar entonces la igualación. Dejo solo el primer miembro. Tengo entonces que igualar este polinomio numerador con el que tengo en el numerador, que es solamente 4x. ¿Qué voy a tener entonces? Que a más c es igual a 0. Ya que no hay cuadrado, que b menos 2c es igual a 4 y b más c menos a es igual a 0. Tengo entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolver. Aplicando cualquiera de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones nos da entonces esta terna de valores que son las soluciones únicas del sistema.
A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 1. Vuelvo entonces para resolver. Voy a tener la integral de A, que es 1, o sea, diferencial X, sobre X menos 1. Después tengo más B, ya lo escribo fuera de la integral, diferencial X sobre X menos 1 al cuadrado. Y menos C, que es un 1, es decir, integral de diferencial X sobre X más 1. Esto entonces, estos dos casos se trata del logaritmo, así que voy a tener logaritmo de X menos 1. Este pasa a ser potencial con exponente igual a menos 2. Le sumo 1, va a quedar menos 1 dividido por menos 1. Así que es menos 2 sobre X menos 1. Y luego tengo nuevamente el logaritmo de X más 1 más la constante de integración. Una última aclaración. Si tenemos más de un término que contiene logaritmo, como también nos había ocurrido en un ejemplo anterior, tenemos una diferencia de logaritmos. Aplicando propiedades, esto se puede indicar como el logaritmo del cociente entre X menos 1 sobre X más 1. Y se expresa eso en un solo término. En definitiva, entonces, lo que hacemos en este caso es, recordar que cuando tenemos algún factor que tiene un grado mayor a 1, lo que hacemos en las fracciones simples es, desde el grado 1 hasta el más alto que aparezca, le corresponde una fracción a cada uno.